Buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar un poco con el tema de los sistemas de clasificación. Tal y como cerrábamos la última charla, tanto los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses correspondiente, como los peritos privados, médico y o psicólogo, expertos, deberán manejarse de manera apropiada con los sistemas de clasificación de los trastornos marcados como referencia en el baremo, es decir, el DSM-5 y la CIE-10. En la práctica sanitaria cotidiana general, como ustedes conocen perfectamente, se recurre también de manera prioritaria a los mencionados sistemas de clasificación y diagnóstico. Estos responden a diferentes propósitos, pero sin duda el más importante es el de facilitar la comunicación entre todos aquellos que se ocupan profesionalmente de los trastornos mentales y del comportamiento, y ello en cualquier contexto. Ofrecen a psicólogos, sanitarios y a forenses un método definido con principios y reglas que facilita el diagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento en ellos recogidos, al ofrecer criterios unificados para su clasificación. No obstante, resulta oportuno recordar que hasta tiempos relativamente recientes no han existido en realidad grandes acuerdos para elaborar clasificaciones diagnósticas y que incluso a día de hoy no existe, al menos en salud mental, una universalmente aceptada. Los trastornos psicopatológicos son complejos, multideterminados y numerosos. De aquí la necesidad de recurrir a clasificaciones. Y como les decía anteriormente, no son pocas, ni mucho menos, las que salpican la historia de la psicopatología. Vamos a definir un poco unos conceptos para que ustedes tengan claras las diferencias. ¿Qué entendemos por clasificación? Cualquier procedimiento utilizado para construir agrupaciones o categorías a las que adscribir entidades, en este caso trastornos o conductas anómalas, en base a atributos o relaciones comunes. ¿Qué es la identificación? El proceso mediante el cual se asigna una entidad concreta a una categoría concreta también. ¿Qué entendemos por diagnóstico de manera genérica? El proceso de asignación de una entidad clínica, es decir, que tiene atributos clínicos definidos operacionalmente en términos de síntomas o signos, o de pacientes que manifiestan esos atributos a una categoría concreta dentro de un sistema de clasificación. Pretende determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. ¿Qué es una taxonomía? Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Identifica los métodos empleados en la construcción de un sistema clasificatorio y ofrece organizaciones jerarquizadas y sistemáticas de grupos de elementos, animales, vegetales, trastornos, como es nuestro caso. ¿Qué es nosología? La parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar las enfermedades. En realidad es un subtipo de taxonomía. ¿Qué ventajas tiene recurrir a las clasificaciones en general? Tiene una función adaptativa que aclara la situación caótica de la naturaleza, facilita la codificación, memorización y evocación de los datos, ayuda a hacer inferencias, juicios y predicciones, permite desarrollar un lenguaje común e intenta comprender y acotar mejor la realidad. En el caso concreto de la psicopatología, ¿qué ventajas tendría la clasificación? Pues ofrece una nomenclatura común, lo que facilita obviamente la comunicación, favorece la fiabilidad, sirve de base de datos a partir de la cual incluso se pueden plantear estudios epidemiológicos, permite hacer predicciones y suministra los conceptos básicos para intentar construir formulaciones teóricas. A inicios de nuestro siglo XXI, ¿cuál sería a grandes rasgos el estado del diagnóstico en salud mental? Pues
Tendríamos que decir en primer lugar que los criterios diagnósticos del DSM y de la CIE continúan siendo descriptivos, debido fundamentalmente a la falta de una información consistente sobre etiología y patofisiología de los trastornos mentales. Los sistemas diagnósticos desarrollados continúan apoyándose fundamentalmente en el consenso entre expertos, aunque cada vez incorporan más datos de investigación y de ensayos clínicos. Habría una falta de marcadores biológicos y de tratamientos específicos, es decir, habría un cierto cuestionamiento o un importante cuestionamiento del modelo biológico o biomédico, y habrían mejorado los niveles de confiabilidad y comunicación. ¿Cuáles son los principales tipos de clasificación? Aquellos que se basan en una estrategia taxonómica, están las clasificaciones filéticas, extensivas o fenéticas, intensivas. Aquellos que se apoyan en el tipo de proceso cognitivo implicado, empíricas, diferenciales, o bien en el producto final, monotéticas o politéticas, y aquellas que se basan en los atributos indicativos de los comportamientos desviados, ¿no? En el caso concreto de la psicopatología. Es decir, hablamos de signos observables, hablamos de síntomas referidos y siempre presentes, es decir, concurrentes, en el ámbito biofísico, intrapsíquico, fenomenológico y conductual. Apoyándonos en esta última, tendríamos que las clasificaciones se podrían organizar siguiendo una taxonomía de tipo vertical, jerárquica, como la CIE y el DSM, los DSM iniciales, que organiza las categorías en árboles diagnósticos. Es decir, las categorías inferiores incluyen a las superiores. Habría también un sistema horizontal, multiaxial, característico del DSM-3 y del 4 y de sus revisiones, y de la CIE, que ordena las clases de los atributos en categorías paralelas o ejes, y habría un sistema categorial dimensional que sería el característico, como luego veremos, de la última versión del DSM. Aquí tienen lo que sería el mapa temporal de la evolución de los sistemas de clasificación. Hemos tomado, saben que nos podríamos remontar al mundo griego, como prácticamente en todos los ámbitos de la ciencia, ¿no? Pero hemos preferido partir un poco de los primeros intentos, digamos, administrativos de establecer un sistema de clasificación, y en el campo científico de los intentos de Kraepelin, que se apoyaba en un concepto científico natural de enfermedad mental. Ya saben ustedes que además estuvo vinculado a Wundt, formándose un tiempo en Leipzig con el padre de la psicología científica. Hay toda una serie de intentos de clasificación de listas de causas de muerte que conoce 6 ediciones antes de la Segunda Guerra Mundial, y durante ese periodo además se produce el surgimiento de la APA, que luego será la que auspiciará el DSM, ¿no? De la APA psiquiátrica, no de la APA psicológica, que nació en la década de los 90 del siglo XIX, ¿no? La Guerra Mundial marca el disparadero de los sistemas de clasificación modernos. ¿Por qué? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se toma conciencia plena del protagonismo de las enfermedades mentales. Y además es el momento en el que se define el rol del psicólogo clínico a partir de psicoterapias basadas en la evidencia. Es decir, el enfoque psicodinámico va a dejar lugar al enfoque conductual, ¿no? El enfoque apoyado en la psicología experimental del aprendizaje. Y desde entonces comenzará un imparable despegue de la psicología. En cualquier caso, los sistemas, bien el sistema que auspiciará la Organización Mundial de la Salud el año de su creación y que transformará las listas previas ya en una clasificación internacional de enfermedades, traumatismos y causas de defunción, la CIE, con su manual correspondiente,
que aparecerá la CIE en su 6ª edición, englobando un poco, reconociendo su historia previa en las listas, y en el 52 la APA publicará el manual del DSM-3 y desarrollará el sistema de clasificación DSM-1, ¿no? Desde entonces ha habido sucesivas ediciones de uno y otra clasificación, momentos en el que han estado más próximos. En general ha habido una inspiración hasta tiempos muy recientes del sistema norteamericano a partir del europeo para, a partir de, digamos, de los años 80, comenzar una cierta autonomización del sistema auspiciado por la APA. Luego ha habido intentos de volver a aproximarlos y recientemente, con la publicación del DSM-5, se ha producido una nueva ruptura. Como ven, acaba de salir ese DSM-5 en 2013 y está previsto para aproximadamente un lustro, 2018, la publicación de la CIE 11, que ha levantado grandes expectativas. Aquí tiene un poco más centrado ya en lo que serían los dos sistemas de clasificación. Hasta la Segunda Guerra Mundial tenemos fundamentalmente nosografías de base orgánica. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de la creación de la OMS, se van a sustituir aquellas por la CIE, por la Clasificación Internacional de Enfermedades, que va a incluir ya enfermedades no mortales, entre ellas las mentales, en su manual. 4 años después se publicará por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría el DSM-1, que es una adaptación de la CIE 6, es decir, del sistema de clasificación propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que se adapta para uso de los psiquiatras norteamericanos. Seguirán apareciendo ediciones de la CIE, la 7, la 8, luego aparecerá la segunda edición del DSM, que es una adaptación de la CIE 8, es decir, como ven, como les decía, en los primeros años las propuestas europeas eran dominantes y los primeros DSM tomaron como modelo las CIEs. En el año 80, con la publicación del DSM-3, hay una revolución. Se produce en el DSM un giro copernicano, se explicitan criterios categoriales y se adopta un sistema de evaluación multiaxial, un sistema que se combina con el jerárquico, con la estructura jerárquica, según los principios de parsimonia y jerarquía, ¿no? En cualquier caso, las categorías diagnósticas todavía se basaban en el consenso de quienes la elaboraban, más que en hallazgos empíricos. Se modificará el DSM-3, se publicará la CIE 10, se publicará el DSM-4, se modificará la CIE 10 para incluir a la infancia de una manera más amplia, se modificará el DSM-4, se volverá a modificar el DSM-4 y finalmente llegará el DSM-5, que implica un nuevo gran giro, porque desaparece formalmente la evaluación multiaxial. Si bien el DSM-2 incrementó el número de trastornos mentales, como ve, especificados, como ven, 15 más, y además hay 16 no especificados, tanto el DSM-1 como el DSM-2 carecían de una descripción de criterios formales que sirvieran para determinar los límites de cada trastorno. Los manuales proporcionan descripciones globales de los trastornos mentales, tal y como se hace en la CIE, no exentos a veces de supuestos sobre las causas del trastorno. El DSM-3, lo decíamos, marcó un punto de inflexión. Representó una revolución en las clasificaciones de los trastornos mentales. Rompía claramente con un pasado de conceptualizaciones etiológicas teóricas para pasar a establecer un sistema basado en descripciones de síntomas y criterios explícitos. El nuevo manual se fundamentó por primera vez en un enfoque descriptivo que pretendía ser neutral respecto a las teorías etiológicas.
Planteaba un sistema de evaluación multiaxial y ofrecía una definición de las entidades psicopatológicas como síndromes con criterios diagnósticos explícitos, a partir de entrevistas con profesionales. Perdió fuerza el enfoque psicodinámico y la ganó la variante de modelo biomédico basado en la evidencia. Comenzaba así una creciente medicalización, con un recurso a psicofármacos. La previa CIE 9 no incluía criterios diagnósticos ni un sistema multiaxial, ya que su función primordial era establecer categorías con la finalidad de hacer más fácil la recogida de datos estadísticos referentes a salud pública. Por el contrario, el DSM-3 se había confeccionado con el objetivo adicional de confeccionar una nomenclatura médica útil para clínicos e investigadores. Los historiadores de la psicopatología, de hecho, consideran este replanteamiento del sistema que planteaba el DSM-3 como algo que transformaba radicalmente no solo los sistemas, sino la propia naturaleza de la enfermedad mental. En definitiva, significó un cambio desde un paradigma dimensional de continuos de la psicopatología a otro paradigma categorial de síndromes discretos, basado en los síntomas, aún reconociendo la comorbilidad. El juicio categorial consiste en tener o no tener el trastorno. Tiene la ventaja de ser más parsimonioso, o sea, de facilitar, digamos, diagnósticos únicos, monotéticos, para conceptualizar un síndrome, y para transmitir la información a otros clínicos. Una propiedad clave del DSM-3 era, lo dijimos, su deliberado carácter ateórico, neutral en cuanto a posibles causas o teorías etiológicas, en un momento, como saben, de gran enfrentamiento entre modelos, un aspecto que facilitó considerablemente su utilización por parte de los clínicos de cualquier orientación y formación. ¿Quiénes estaban en debate? Pues el siempre presente modelo médico, del que era una variante el modelo psicoanalítico y las variantes psicodinámicas, y desde finales de los años 50 y primeros años 60 aparecen con fuerza los modelos conductual, modelo humanista y el modelo cognitivo, de explicación, evaluación e intervención sobre los trastornos mentales. ¿Cómo definía el manual el trastorno mental? Lo definía en los siguientes términos. Es un síndrome o patrón conductual o psicológico clínicamente significativo que se da en un individuo y que se asocia de forma típica a síntomas perturbadores o deterioro en una o más áreas importantes de funcionamiento. Además, se infiere que existe una disfunción conductual, psicológica o biológica y que esta alteración no se produce únicamente en las relaciones entre el individuo y la sociedad, sino en todas sus facetas. El DSM-3 tuvo un gran impacto profesional y un gran éxito comercial, lo que hizo que tanto él como sus sucesores ganaran una gran influencia internacional. En las siguientes ediciones se volvió a la colaboración entre los implicados en el desarrollo de ambos sistemas, DSM y CIE, lo que volvió a llevar a unos sistemas que tenían similitudes importantes, pero que obviamente no eran idénticos. Un cambio clave en la cuarta edición fue la inclusión de un criterio clínico relevante para la esfera social y ocupacional y la incorporación de hallazgos de investigaciones empíricas de tipo epidemiológico y clínico. Una revisión del manual se publicó en el año 2000. En ella, las categorías diagnósticas y la mayoría de los criterios se mantuvieron intactos, actualizándose algunas secciones y códigos para mantener el objetivo de preservar la coherencia con la CIE. Hubo muchas críticas a ese intento de aproximación, puesto que en el fondo y en la forma
como han señalado distintos autores, tienen objetivos distintos y se desarrollan, y en muchos casos aplican, en contextos organizacionales muy diferentes entre sí. Cuando se publicó el DSM-3, contenía un total de 151 trastornos especificados, frente a los 121 de la edición anterior. El DSM-3 fue sustituido por el 3R, con 167 trastornos, el DSM-4 y el 4TR, con 171. En apenas 20 años, 38 trastornos definidos especificados más y 400 páginas más en el manual. Carlat decía que con cada edición posterior el número de categorías diagnósticas se multiplicaba y los manuales cada vez eran más voluminosos y más caros. Cada manual se ha convertido en un bestseller de la APA y el DSM, insiste Carlat, supone una de las principales fuentes de ingreso de la organización. Entre sus principales características podemos mencionar su orientación descriptiva, teórica, que pretendía ser neutral, como hemos dicho y hemos enfatizado respecto de las causas de los trastornos, proporciona criterios diagnósticos específicos para cada trastorno mental, es decir, define una lista de las características que deben estar presentes y cuántas para poder hacer el diagnóstico, lo que sin duda incrementa la fiabilidad del proceso diagnóstico, los juicios clínicos. Describe de manera sistemática cada trastorno en función de las características asociadas, trastornos específicos de la edad, culturales, relacionados con el género, prevalencia, incidencia y riesgo, curso, complicaciones y factores predisponentes, patrón familiar y diagnóstico diferencial. Intenta reducir la incertidumbre diagnóstica, es decir, proporciona reglas específicas para utilizar cuando la información es insuficiente o no satisface los criterios diagnósticos de una categoría. Además, al igual que la CIE 10, planteaba un sistema de clasificación multiaxial, 5 ejes en el DSM y 3 en la CIE. El DSM-4 planteaba, pues, una evaluación multiaxial en 5 ejes diferentes que se correspondían con áreas distintas de información que podían ayudar al evaluador en su proceso de diagnóstico y le podían ayudar también en la elección de tratamiento, así como en la predicción de los resultados. Sobre estos ejes se debe establecer el diagnóstico concreto. Ustedes los conocen. Eje 1, trastornos clínicos u otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica, teniendo en consideración que la sintomatología presente puede no llegar a configurar un trastorno, aunque sí se convierta en objeto de atención clínica. Hay un umbral diagnóstico en función de la duración y del tiempo y del número de los síntomas. Un eje 2, que recoge los trastornos de personalidad y el retraso mental. Un eje 3, que recoge las enfermedades médicas, físicas, que pueden ser causa, consecuencia o no mantener ningún tipo de relación con el trastorno. El eje 4 recoge los problemas psicosociales y ambientales que pueden contribuir de manera significativa al desarrollo o a la exacerbación del trastorno, y el eje 5 evalúa globalmente el funcionamiento del paciente a partir de una escala que valora la calidad del rendimiento en las áreas psicológica, social y laboral, con una puntuación que oscila entre 1, riesgo muy elevado, presencia de síntomas, y 90, ausencia de síntomas o rendimiento óptimo. Sin duda, los procedimientos multiaxiales representan bien o mejor la información disponible de forma más rica y la hace más comprensible al evaluador para plantear un plan de acción, Fundamentales siempre en esos ejes las dimensiones fenomenológicas y etiológicas. Aquí tiene un ejemplo de los ejes con distintos tipos de trastorno, Trastornos del juicio en la infancia y la niñez o la adolescencia, retraso mental,
algunas enfermedades infecciosas y parasitarias, problemas relativos al grupo primario de apoyo, actividad satisfactoria y sin síntomas, etc. Tendrían, como ven, 4 ejemplos concretos. Y llegamos al DSM-5. ¿Qué les quiero llamar la atención primero? ¿Cómo ha ido evolucionando el sistema? Hemos pasado de una evaluación dimensional a una categorial multiaxial para llegar finalmente a una categorial dimensional, ¿no? De hecho, esta última edición es la que ha realizado mayores cambios desde el punto de vista de formato, estructura y contenido. Además de los lógicos cambios en el perfeccionamiento de los criterios de diagnóstico, incluye cambios importantes asociados a la organización de los trastornos, basando su exposición en relación con su aparición en el ciclo vital. Primero los trastornos del desarrollo y al final de la vida los neurocognitivos. Ha eliminado el sistema de evaluación multiaxial y ha planteado en su lugar una clasificación de corte categorial dimensional, intentando determinar las diferentes expresiones del trastorno según las etapas del ciclo vital y considerar las diferencias de expresión de los trastornos mentales condicionadas por el sexo biológico y las características culturales. Otro cambio cualitativo, no menos importante respecto de la clasificación anterior, es la implementación de la evaluación de la dimensión de los trastornos a través de diferentes escalas, lo que permite situar al cliente en un rango dependiente de la severidad de los síntomas observados. Aumenta, de nuevo, el número de diagnósticos psiquiátricos y hay una exigencia quizá menos estricta para los criterios diagnósticos en las categorías antiguas. Todo ello acentuado por un claro entronque con ese cada vez más cuestionado en salud mental modelo biomédico categorial de enfermedad. Mantiene, eso sí, su carácter ateórico, neutral, respecto de explicaciones. Si enfrentamos estas clasificaciones, que a día de hoy serían complementarias, vemos que cada una de ellas presenta sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las categoriales, que lo que hacen es asignar o no a una determinada categoría algo según que cumpla criterios, tienen una serie de ventajas claras: facilita la comunicación, crea diseños fácilmente memorizables, responde mejor a las exigencias de organización, facilita estudios epidemiológicos, da unidad y coherencia a la psicopatología de una persona. Al mismo tiempo, presenta desventajas: creencia errónea de que los procesos psicopatológicos son entidades concretas, impone estructura a algo que no necesariamente la tiene, pierde información al tener que ajustar a la persona a una categoría diagnóstica concreta, una especie de lecho de Preciusto, riesgo de ser restrictivos para homogeneizar los sujetos de cada categoría, tiene categorías excesivas, una especie de cajón desastre donde entran muchas, facilita o puede llegar a favorecer la estigmatización. Las dimensionales, por su parte, como saben, se apoyan en la existencia de dimensiones, de continuos, que permiten ver el lugar que ocupa algo o alguien, o la relación que mantiene con otros en cada una de esas dimensiones. ¿Qué ventajas tiene? Pues combina diversos atributos clínicos en una representación multifactorial, facilita la asignación de casos atípicos, plantea la psicopatología normalidad como los extremos de un continuo, permite apreciar los cambios de ubicación de las personas en la categoría. Desventajas, pues plantea problemas metodológicos importantes, ¿no? Y además plantea esquemas muy complicados, ¿no? Poco didácticos, especialmente cuando se plantean muchas dimensiones. Por eso no es una mala opción su combinación. Si comparamos la última versión del DSM y la nueva, nos centramos fundamentalmente en el DSM porque quizás es el más utilizado por los psicólogos.
Tienen ustedes una tabla en la que se indican los grupos principales de trastornos mentales codificados en el DSM-5 y sus correspondencias cuando procede con los grupos del 4 y del 4TR, ¿no? ¿Cuáles serían las grandes modificaciones? Pues una, el trastorno por consumo de sustancias, que se incorpora en el 5 para agrupar los trastornos por abuso y la dependencia de sustancias, y además se crea una nueva categoría para recoger las adicciones conductuales. En segundo lugar, los trastornos de ansiedad, los trastornos disociativos, el TOC y el TEPT, antes unificados en el mismo epígrafe, se describen en apartados independientes para legitimar su carácter distintivo. El trastorno por estrés postraumático incluye ahora 4 grupos de síntomas para su diagnóstico: reexperimentación, hiperactivación, evitación y alteraciones negativas persistentes en las cogniciones y el estado de ánimo. El trastorno depresivo mayor incluye 2 categorías que pretenden recoger con más exactitud la ideación suicida. Los trastornos de personalidad no se han modificado, pero se ha añadido un modelo alternativo en la sección 3 basado en un enfoque dimensional que podría sustituir a las categorías actualmente propuestas. Además, hay algunos cambios de interés más específicos respecto al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como verán a lo largo del curso, en la categoría de trastornos bipolares y relacionados, en los trastornos depresivos, en la categoría de los trastornos de ansiedad, o en la nueva categoría de trastornos relacionados con estresores y síntomas, en los trastornos de síntomas somáticos y relacionados, que sustituyen ese concepto al que tanto cariño parece tener la gente de hipocondria, ¿no? Que lo sustituyen por el trastorno de la ansiedad por enfermedad. También aparece un nuevo apartado de trastornos de conducta disruptiva y de control de impulsos. Y, finalmente, otro de trastornos adictivos y relacionados con sustancias, ¿no? Incluye, como decíamos, el trastorno por adicción al juego, ya que parece ser que el juego activa el sistema de recompensa cerebral de forma similar a las drogas. Y, por tanto, en cierta medida, los síntomas serían similares a los de los trastornos por uso de sustancias. No se separa ya, y es importante, los diagnósticos de abuso y dependencia de sustancias, y se incluye el síndrome de abstinencia para el cannabis y para la cafeína, ¿no? Así como una categoría de abuso de tabaquismo. Dentro de la categoría se ha suprimido el criterio del DSM-4 de los problemas recurrentes legales y se ha añadido en su lugar, se ha añadido un nuevo criterio, el deseo intenso o la urgencia de consumo de la sustancia. Un ejemplo. La categoría de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés incluye una variedad de trastornos que se asocian frecuentemente con accidentes de tráfico. Comentaremos brevemente por su historia de vinculación a los accidentes, incluso antes de la modificación introducida por la ley que ha ampliado el número de posibilidades diagnósticas, el trastorno por estrés postraumático. Saben que este trastorno se produce cuando alguien ha estado expuesto a la muerte, ha sufrido, experimentado una lesión grave o violencia sexual, ya sea real o en forma de amenaza. Puede darse tras la experiencia directa del suceso traumático o por la presencia del suceso ocurrido a otros, o bien por el conocimiento de que el suceso le ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo, o también como consecuencia de la exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso. Es un trastorno que ocurre tanto en adultos como en jóvenes a consecuencia de un accidente de tráfico. Abundante literatura señala unos valores que oscilan a los 3 meses de un accidente de tráfico entre un 8 y un 40% de las personas, situándose en torno a un 15 al cabo de un año.
Los datos son menos concluyentes, pero también consistentes en jóvenes. Aproximadamente un tercio manifestaba síntomas tempranos de TEPT y 1 de cada 4 al cabo de un año. La comorbilidad no parece disminuir. Abundante literatura también aquí coincide en señalar que el trastorno de estrés postraumático secundario a un accidente de tráfico y la depresión mayor muestran cifras muy elevadas, ¿no? En torno al 50%, y con el trastorno de ansiedad generalizada en torno al 25%. Cobra especial relevancia la presencia de la sintomatología de intrusión siguiente, siendo necesario únicamente uno de los síntomas para poder diagnosticar el trastorno: recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático, sueños angustiosos recurrentes relacionados con el suceso, reacciones disociativas donde la persona siente o actúa como si se repitiera el suceso, malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores que recuerdan el suceso, y reacciones fisiológicas intensas ante factores que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Esa sintomatología debe acompañarse de evitación de los estímulos relacionados con el suceso, como por ejemplo mediante la evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca del suceso, o bien mediante la evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, actividades, situaciones, objetos, que evoquen recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca del suceso. Asimismo, es necesaria la presencia de alteraciones cognitivas y del estado de ánimo que o bien comienzan a empeorar después del suceso traumático y que se manifiestan a través de al menos 2 de las características siguientes: incapacidad para recordar un aspecto importante del suceso traumático, la amnesia disociativa, o creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo, acusándose a uno mismo o a los demás debido a la percepción distorsionada de la causa o consecuencia del suceso, el estado emocional negativo persistente. Otro criterio a tener en cuenta es la presencia de alerta y reactividad asociada al suceso, que o bien comienza o bien empeora asociada al suceso traumático, que se pone de manifiesto por al menos alguna de las 2 características siguientes: comportamiento irritable y arrebatos de furia, comportamiento imprudente o autodestructivo, hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración y alteración del sueño. Ahora entenderán los datos que salían en los estudios, lo entenderán perfectamente, como ya se lo podían imaginar por sus conocimientos previos, los datos que salían en los estudios de las asociaciones de víctimas, ¿no? Problemas de interacción, problemas laborales, ruptura de relaciones estables de tipo familiar, etcétera, que en muchas ocasiones ocurrían a partir del accidente de circulación. Para poder diagnosticar el trastorno, saben que debe durar más de un mes, aunque incluso puede darse con expresión retardada si no se cumplen los criterios diagnósticos hasta 6 meses después del acontecimiento. Siempre debe especificarse si cursa con síntomas disociativos. El elemento de comparación, de referencia con este instrumento que marca la ley, al hablar del baremo, al marcar la referencia a los sistemas de clasificación, es la CIE-10, ¿no? Parece que la brecha entre salud mental y física se está cerrando gracias a una concepción cada vez más integral de la salud, como la que propone la OMS, ¿no? Pero aún así, el DSM sigue siendo utilizado predominantemente por los profesionales de la salud mental, mientras que la CIE la utilizan todos los profesionales con formación médica de base. En los centros sanitarios públicos españoles, desde el pasado mes de enero, se ha adoptado como sistema de clasificación de referencia
el Sistema Internacional de Enfermedades CIE-10. Existen distinciones importantes entre ambos enfoques diagnósticos. Una fundamental es que la CIE mantiene una clasificación multiaxial con 3 ejes. El eje 1 de diagnósticos clínicos, que engloba toda la patología psiquiátrica, médica en general y la específica de la personalidad. El eje 2 de discapacidad social, que valora 4 áreas de funcionamiento social: el personal, el familiar, el laboral y el social amplio. Y el eje 3, que incluye los factores ambientales y relativos al estilo de vida, que hacen referencia a la enfermedad. Se apoya en la definición de trastorno mental de la OMS, que viene a decir que esta implica la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. La desviación social o el conflicto tomados aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales no debería incluirse en la noción de trastorno. La CIE-10 contiene 21 capítulos con todo el espectro médico. El capítulo F clasifica los trastornos mentales y del comportamiento, incluye un centenar de categorías o trastornos, y ha resultado de una larga gestación. Tienen ustedes la comparación entre las principales categorías del DSM-5 y las principales categorías del CIE-10. Paso próximo será la aparición del CIE-11, prevista para 2018. Con ella, la OMS pretende ayudar a sus países miembros a reducir la carga de los trastornos mentales y del comportamiento, estableciendo para ello que aquella ha de ser independiente de conflictos de interés, evitando la influencia farmacéutica y comercial. Es una acusación muy duramente vertida contra el DSM-5, así como abordar el proceso en colaboración con todas las partes interesadas: países, profesionales de la salud, pacientes, familiares. La OMS ha tomado un número de medidas importantes y concretas con el objetivo de desarrollar un sistema, al menos es su presunción para la CIE-11, que sea verdaderamente global. Ha planteado una encuesta global a psiquiatras que llevó a cabo la OMS y la Asociación Mundial de Psiquiatría, que incluyó a casi 5.000 psiquiatras de 44 países, con representación a todas las regiones mundiales, incluyendo países de ingresos medios y bajos, y que se planteó en 19 idiomas diferentes. Una vez generado el borrador de la clasificación, se están llevando a cabo estudios de campo evaluativos para valorar distintos aspectos de la misma, con el objetivo de lograr obtener la mayor utilidad clínica posible. Para terminar, y a modo de ejemplo, señalamos las características que debe tener el episodio depresivo para poder diagnosticar un trastorno depresivo mayor en uno y otro sistema de clasificación. En el DSM, en primer lugar, tendríamos que encontrar 5 o más de los síntomas que a continuación se enuncian y que hubieran estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, representando un cambio significativo respecto del funcionamiento anterior. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprenderá de información subjetiva o de la observación por parte de terceras personas. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, de nuevo a partir de información subjetiva o de la observación externa. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o incremento de peso, Por ejemplo, una modificación de más del 5% del peso corporal en un mes. O disminución o aumento del apetito casi todos los días. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días.
sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede llegar a ser delirante casi todos los días, no simplemente el autorreproche o la culpa por estar enfermo. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, pensamientos recurrentes de muerte, no solo miedo a morir, sino pensamientos recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes, sin un plan concreto, intento de suicidio o incluso la presencia de planes específicos para llevarlo a cabo. En segundo lugar, esos síntomas deben causar malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, familiar o otras áreas importantes de funcionamiento. Finalmente, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. En la CIE, en los episodios depresivos típicos de diversa gravedad, leve, moderada o grave, la persona por lo general sufre de estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y disfrute, y de la reducción de energía, ¿no?, que le lleva a su vez a ver aumentada la fatigabilidad y a ver disminuida su actividad con sentimientos de cansancio marcados después de pequeños esfuerzos, ¿no? Otros síntomas comunes serían la reducción de la capacidad de concentración y atención, la disminución de la autoestima y la confianza en sí mismo, las ideas de culpa y falta de valía, la visión sombría y pesimista del futuro, ideas o actos de autolesión o suicidio, trastornos del sueño, disminución del apetito. Como pueden apreciar, la sintomatología, y pueden apreciar y probablemente ya conocen, ¿no?, la sintomatología es similar, ¿no?, si bien habría pequeñas diferencias. En primer lugar, las alteraciones psicomotoras no están destacadas en la CIE, pero sí en el DSM. En segundo lugar, la visión pesimista sobre el futuro, destacado en la tríada cognitiva de Aaron Beck, no aparece en el DSM y sí en la CIE. Otros síntomas habituales en la depresión sí se ven reflejados en ambos sistemas diagnósticos, tales como los trastornos del sueño, del apetito o ideas o actos de autolesión. Si se compara trastorno a trastorno, podremos encontrarnos con diferencias de este estilo, si bien lo que se pone de manifiesto es que en el DSM-5 se parte de unos principios más psicopatológicos, mientras que en la CIE-10 están estructurados a partir de la patogenia. Pero en cualquier caso, son muchas las similitudes, las analogías, con lo cual es fácil pasar de un sistema de clasificación al otro, ¿no?, a la hora de poder realizar un informe respecto de la problemática de una